Hermanos y hermanas, seguimos en nuestro recorrido a través del libro de Ruth, una historia de redención. En la entrega anterior vimos a Dios obrando en lo ordinario, en lo cotidiano, concluyendo que los retos de la vida se enfrentan, concluyendo que debemos ser sabios y perseverantes, y por último que debemos buscar la redención. Una redención que viene de la mano con un encuentro con el Redentor. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, capítulo 3. Hoy veremos cómo Ruth se encamina hacia la redención. Y esto lo veremos en 3 movimientos del texto. Veremos primero el plan de redención en los versos 1 al 6. Luego pasaremos a ver la solicitud de redención en los versos 7 al 15. Y por último, una expectativa o anticipación de redención en los versos 16 al 18. La idea que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes, hermanos, es la redención en Cristo está disponible para todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, Padre, a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis faltas, de mis pecados, oh Dios, habla a tu iglesia, por favor, y edifícala para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a ver un plan de redención. Y este camino hacia la redención que vemos en Ruth inicia con un plan. Y el plan, todo plan, debe tener motivaciones. Así que vaya conmigo, por favor, al verso 1 del capítulo 3. Ruth 3:1. Dice la palabra del Señor. Después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? En esta parte noten cómo cambian los roles dentro de la historia. En los primeros 2 capítulos vemos a Ruth tomando iniciativas, era proactiva ella. Mientras que ahora es Noemí la que toma la iniciativa de servirle a Ruth. Y con lo que puede servirle es con experiencia y conocimiento. Vaya conmigo al verso 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Recordemos que el capítulo 2 concluye con Noemí sorprendida con el trato que le ha dado Boaz a Ruth. Al conocer Ruth que era su pariente Noemí, que Boaz es su pariente redentor, Noemí con su experiencia ve en Boaz una persona disponible e interesada. Y en base a esto, ella, con las canas que tiene, elabora un plan que contaba con 3 elementos básicos. El primero es la preparación. El segundo, la identificación del momento adecuado, y el tercero, la propuesta. Entonces vamos a ver primero la preparación. Vaya conmigo al verso 3. Verso 3, la primera parte dice: te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos. Esta parte es clave dentro de todo el plan de Noemí con Ruth, porque Ruth en este momento histórico estaba guardando luto. En aquella época, al igual que hoy, era común que las personas se embistieran de luto. En el caso nuestro, la parte actual, cuando una persona tiene un luto, usualmente se viste de colores oscuros, de colores tenues, para mostrar con su ropa el dolor que está experimentando. Igual pasaba en el tiempo de Ruth. Y es decir, que Ruth andaba con vestiduras de viudez, que se notaba que ella había sido enviudada. Por eso Noemí le da instrucciones claras a Ruth,
con 3 propósitos. Primero, verse atractiva para vos. Segundo, mostrar que estaba disponible. Y tercero, que es lo interesante, pasar desapercibida dentro de un conglomerado de personas. Sin embargo, más allá de lo extremo, esta preparación lo que nos muestra es una verdad espiritual. Que en el camino hacia la redención comienza con la disposición de la persona. En otras palabras, es necesario mostrarse disponible al Redentor. ¿Y qué significa esto? Que no venimos a Dios cuando las cosas están en orden. No venimos a Dios cuando pensamos que podemos o somos adecuados delante de Dios, sino que venimos cuando tenemos una necesidad de Dios. Es común escuchar a personas que ponen excusas que aún no están listos, o Dios no me ha tocado, o no he sentido el deseo. Sin embargo, este no es el modelo de Ruth. Ruth nos muestra que lo que mueve que ellas hagan esta propuesta o este plan es la necesidad de un redentor. Ellas, en este caso en particular, no actuaron por romance, actuaron por necesidad. Y aunque el relato de Ruth sí incluye un matrimonio, la historia, la intención de la historia no es mostrar una historia de amor, sino una historia de redención. Alguien que necesitado busca a un redentor que la redima. Esto no niega, hermanos, que Ruth pudo haber estado enamorada de vos o que ha sentido atracción hacia él. Pero este no es el enfoque del relato del libro de Ruth. No es romance. No es la historia de la joven pobre que se encuentra con el hombre rico. No estamos hablando de una telenovela mexicana. No, no es eso. No es el amor imposible que lo puede todo. No es un y fueron felices para siempre. No, esta es una historia que se enfoca de manera real en Cristo. Cristo es el centro de esta historia, porque de esta historia se conecta el linaje del cual es Cristo. Por lo tanto, no podemos ver esto como una historia de amor, como lo pudiéramos entender. Un amor platónico, maravilloso, con flores y arcoíris. Esta es una historia de redención. Y partiendo de esto, entonces se da el segundo elemento, que es identificar el momento adecuado. Entonces, vemos que Ruth no solamente debe ser atractiva y disponible, sino que debe identificar el momento adecuado. Un momento donde ella pudiera estar a solas con vos. Verso 3, parte B. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Este proceso de identificación se relaciona con el tercer elemento, que es pasar desapercibida. Ruth debía arreglarse, usar un buen vestido y perfume, pero sin llamar la atención. Pobre Ruth, imagínese usted. El autor no detalla cómo Ruth logra esto, ya que en el acto de aventar las cebadas, que era lo que se estaba haciendo en ese momento, parece que se vinculaba a una celebración. Y en el capítulo anterior vimos que Ruth permaneció con vos hasta que terminó la cosecha. Y esta aventada representaba como la victoria de la empresa de vos. Y como era la victoria de la empresa de vos, estaban haciendo las fiestas de Navidad de último año, en este caso con la cebada. Entonces Noemí tiene que ir a la fiesta de la compañía, pero tiene que ponerse bonita y que no se den cuenta. Un tema ese. Sí, ponte pintalabios, pero que no sea muy rojo, pero tampoco sea claro, tiene que ser bonito para que, ¿verdad? Ponte colorete, asunto, que mi esposa se pone ese asunto, o sea, eso sabe, ¿verdad? Su asunto que ella se pone, que después llega a casa, tiene que buscar como una cosa y quitárselo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, vemos que es algo bastante interesante, ¿no? Y Ruth le indica literalmente, espera hasta que vos coma y beba.
para que esté relajado, accesible y al mismo tiempo pasa desapercibida. Y esto es lo que da pie a la tercera parte del plan, que es la propuesta. Verso 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Esta es la propuesta. Es un acto simbólico que Noemí instruye a Ruth para comunicarle a Booz que estaba disponible, dispuesta y redimible. Este gesto es extraño a nosotros. Es un ritual que solamente aparece esta sola vez en las Escrituras. No se repite con otro pasaje. Entonces, como no es repetitivo, trae más preguntas que respuestas. Y vamos a verlo un poco más adelante, pero de manera esencial, lo que está presentando aquí es que Ruth debe presentarse con humildad y disposición ante Booz, mostrando que él sí puede redimirla. Y ahí entonces vemos cómo Ruth obedece. Verso 5. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y aquí vemos algo importante. Ruth es obediente. Su respuesta es sencilla pero profunda. Ella dice: haré lo que tú me mandes. Esta obediencia se traduce en una rendición de la voluntad de Ruth al plan de Noemí. Y esto, hermanos y hermanas, es indispensable para la redención. Una actitud de humillación. Es decir, nosotros debemos humillarnos para ir donde el Redentor. Y aplicándolo al Evangelio en nosotros hoy, Noemí representa esa voz que dice al no creyente: ven a Jesús hoy. Y como Ruth, el no creyente debe venir en obediencia, aplicando ¿qué? La preparación, el discernimiento y la obediencia absoluta. Ruth creyó y obedeció. Y este es el modelo de respuesta del Evangelio. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a responder al llamado del Evangelio hoy? ¿Qué harás cuando escuches este sermón de hoy? ¿Lo vas a guardar en tu corazón? ¿Lo vas a tirar a la basura o no vas a poner atención? Y ojo con esto, el Evangelio no es solo para no creyentes. El Evangelio es para los creyentes. El Evangelio nos llama a cada día a prepararnos, discernir el momento y obedecer. El Evangelio nos llama todos los días a venir a Dios en arrepentimiento y fe, reconociendo que necesitamos a un Redentor. Esto no significa que vamos a ganar o perder la salvación. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero nuestra necesidad de Dios es diaria, 24/7. Necesitamos a Jesús hoy, ayer, mañana, pasado, después de pasado. Todos los días necesitamos a Jesús. Nos necesitamos en nuestras luchas, en nuestros momentos de debilidad, cuando enfrentamos tentación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la crianza, en tomar decisiones, en el trabajo, en los estudios, en venir a la iglesia, en salir a la iglesia, en montarse en el carro y no montarse en el carro. Necesitamos a Jesús todos los días, 24/7, sin parar. Es decir, el Evangelio no es solamente el ABC, yo me lo sé ya, pasé. El Evangelio tiene que irse conmigo en mi corazón y yo aplicarlo en mi vida. Hemos aprendido lamentablemente a tener emociones y shots del Evangelio. Y tengo un shot del Evangelio y fue un gran mensaje y fue un gran sermón. Cuando salimos de la calle, el sermón desaparece. O llega el lunes o el martes y no sé qué dice la palabra de Dios. Y hemos puesto como que el Evangelio es solamente para el no creyente. No, el Evangelio es para todo aquel que cree. Este ejemplo de Ruth nos indica que cuando venimos preparados con el discernimiento y obediencia, nos encontramos con el Redentor. Y esto da pie a la solicitud de redención. Ya tenemos el plan, ya tenemos
¿Qué es lo que vas a hacer, Ruth? Entonces el autor del libro nos lleva a ver la solicitud de redención. Y esta parte vemos cómo Ruth ejecuta el plan. Y esta parte es muy delicada porque implica un ritual que, como dije anteriormente, es único en este texto. Vaya conmigo al versos 7 y 8 del capítulo 3. Ruth 3, 7 y 8. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Existen algunas referencias dispersas en la Biblia de este ritual. Más o menos que se pudiera uno armar algún muñeco. Pero en términos concretos no existe este ritual en otro lugar. Y la rareza de este evento ha creado múltiples interpretaciones. Por un lado, vemos que Noemí anticipa lo que va a hacer Booz. Noemí se da cuenta de que Booz, después que pase la celebración, se iba a acostar. Pero algo importante que debemos tomar en cuenta aquí es que el texto no sugiere que Booz estaba emborrachado. Y esto es crucial, especialmente porque Ruth era moabita. Y los moabitas surgen de un episodio sumamente oscuro en la palabra de Dios. Surgen de un incesto entre las hijas de Lot y Lot. Una aberración. Y al parecer el autor del libro quiere de manera intencional mostrar que no es lo mismo que pasó con las hijas de Lot y Lot. No, esto que está pasando aquí no es algo en donde Ruth está tomando ventaja de Booz porque está alcoholizado. No está perdiendo el juicio. Al contrario, cuando uno ve el texto se da cuenta de que Booz está muy consciente. Por lo tanto, en el plan de Noemí, aunque era arriesgado, buscaba, más allá de tener una soledad de un hombre y una mujer, era un espacio seguro y discreto para poder hablar. Un espacio donde Ruth pudiera presentarle la petición a Booz sin testigos, sin escándalos y sin presión social. Y luego de ir calladamente, entonces se da el famoso ritual. Ruth descubre los pies de Booz. Como dije inicialmente, esto ha tenido mucha controversia sobre su significado dentro del contexto cultural, ya que, como dije anteriormente, como es único, y no solamente es único, involucra a una mujer soltera, un hombre soltero, en un contexto de alcoba, y como se diría en nuestros textos coloquiales, ella sola, él solo y la soledad. De manera que es lógico pensar el contexto sexual de esta situación. Pero encima de eso, el simbolismo de descubrir los pies. Primero porque el hecho de descubrir, en los originales hebreos, esta palabra se utiliza para enmarcar contextos sexuales. Como que se descubre la desnudez de alguien X o Y, que sería equivalente a ver sus partes íntimas. Enseguida de eso, luego tenemos que ya se acuesta, es decir, que tenemos otro elemento sexual, que de manera lógica dice, ve acá, pero ¿qué es lo que está haciendo Ruth aquí? Pero encima de eso, hay unas posibilidades de que los pies signifiquen los genitales de Booz. De manera que encima de toda esta situación, vemos que Noemí intencionalmente dice, mira, ve y haz eso. Es decir, que no es sencillo. Pero antes de llegar a esa conclusión, es importante resaltar que la ley que está apelando Ruth aquí se llama ley del levirato, que consiste en buscar a una persona, un pariente que redima a la otra persona. Y esta ley del levirato tiene un doble propósito. Primero, preservar el nombre del difunto, y segundo, mantener la tierra dentro del clan familiar. Según Deuteronomio 25, 5 al 6, el hijo nacido de esta unión debería llevar el nombre del padre fallecido, asegurando la memoria del padre en Israel. Y de acuerdo al Levítico 25, establece que este pariente debía redimir la tierra vendida por el familiar. Así que en Ruth
si se da realmente el cortejo, entonces se va a estar haciendo esto. Sin embargo, en toda la trama, la motivación no es de procrear hijos, sino de seguridad y protección. Es decir, Noemí claramente en el versículo 1 presenta el argumento del bienestar de Ruth y no la procreación o continuidad de Malón, su hijo muerto, o de Elimelec. Vamos otra vez al versículo 1 del capítulo 3. Después dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Es decir, noten que Noemí resalta el hogar y el bienestar de Ruth. De manera que desde la planificación, y como veremos ahora en la petición, la intención no es un encuentro sexual entre Ruth y Boaz, sino una propuesta de casamiento. Esta propuesta la vemos en el verso 8 y 9. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Una posible razón por la cual Ruth descubre los pies de Boaz era para despertarlos. Es una posible razón. Porque en ese tiempo la era un lugar abierto. Y en las noches, como dice el texto, fue a medianoche, bajaban las temperaturas y es probable que Ruth haya desvestido los pies para que le entre frío y se levante, como evidentemente pasó. Pero evidentemente eso es una especulación, no tenemos el dato cierto. Pero luego de levantar, note la interacción. Primero Ruth se presenta como sierva y luego le pide a Boaz que extienda su capa sobre ella. Y esta será como que la propuesta formal. Y esto es clave, porque es la solicitud de que Boaz cubra a Ruth con su capa. Y esta palabra de cobertura que utiliza aquí es la misma con la cual Boaz bendice a Ruth en el capítulo 2:12. Entonces lo que está diciendo Ruth es: yo me quiero refugiar en ti, así como tú quieres que yo me refugie en Dios. En otras palabras, está diciendo: yo quiero que tú seas la evidencia material de la cobertura que tú me estás pidiendo delante del Señor. Y algo similar pasa en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8, dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En esta porción de Ezequiel, Dios está amonestando a Judá por su pecado. Pero noten cómo la cobertura implica dignidad y compromiso de Dios con su pueblo. Y es la misma connotación de Ruth y de Boaz. Ruth está solicitándole a Boaz que cubra su dignidad y se comprometa con ella para ella ser de él. Qué hermosa imagen, hermanos. Ruth está pidiendo cobertura. Ruth está pidiendo abrigo. Y en una noche fría, en un momento vulnerable, Ruth está diciendo no puedo tener calor por mí misma. Y esto nos lleva a entender la grandeza del Evangelio. En el Evangelio, al igual que Ruth, debemos venir reconociendo nuestro pecado, nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de cobertura y protección porque estamos desnudos en el frío. El pecado nos desnuda y la única capa disponible es Cristo. Hermano y hermana, en el camino de redención necesitamos la cobertura del Redentor. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué necesitamos cobertura? Porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Hermano y hermana, Jesús está aquí para cubrir tu vulnerabilidad. Si has fallado delante del Señor, si has caído en la tentación, recuerda, Jesús es tu Redentor. Su capa no se ha roto. Su capa está disponible para ti y cubrirte de tu pecado. Su capa está aquí.
El perdón de los pecados está disponible para ti, hermano. Y eso va a ocurrir solamente cuando nos acercamos a Jesús en arrepentimiento y fe. Cuando venimos en humildad reconociendo que somos vulnerables. Que no somos Superman. Que pecamos, que mentimos, que fallamos. Pero Cristo está disponible, hermano y hermana, para ti. Y está disponible, como vemos aquí, en la intimidad de tu casa. En el momento a solas, donde doblas sus rodillas y dices: Jesús, cubre mis faltas. Hermanos y hermanas, Jesús, tu Redentor, está disponible para ti. Y esto da pie entonces a la respuesta de vos. Y vos responde de tres maneras. Él bendice, Él reconoce y Él advierte. Esa es la bendición primero que vemos. Verso 10, la parte A, dice: y Él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Miren cómo vos reacciona. Vos, en vez de apartar a Ruth, bendice a Ruth. Esa sería la tercera bendición que Ruth recibe. La primera por Noemí, la segunda con Boaz, y la tercera con el mismo Boaz, y la cuarta que veremos en el próximo capítulo, que es el nacimiento de Obed. Ahora, lo interesante de la actitud de Boaz es que Boaz no rechaza a Ruth, sino que la bendice. Y esto es clave porque Boaz pudo haber rechazado a Ruth. Recordemos la condición de Ruth: mujer, moabita, pobre y sierva. Y encima de eso tiene una señora que tiene que cuidar, avanzada en edad. Y aunque en los cuentos de hadas no importa la condición de la muchacha, en la vida real sí importa. En otras palabras, Boaz tenía argumentos suficientes para rechazar a Ruth. De la misma manera, Jesús tiene argumentos de sobra para rechazarnos. Jesús tiene la capacidad de decir: no, Él no es limpio, apártalo de mí. Pero por su, aleluya, por su gracia, hermanos, por su misericordia, no porque estés bonito, no porque seas nada, por su misericordia. Por su misericordia, Él extiende su capa. Y al mismo tiempo, no solamente Él reconoce y bendice a Ruth, sino que en ese reconocimiento Él resalta las virtudes de Ruth. Verso 10 y 11. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos resalta aquí lo que ya sabíamos de Ruth. Ruth es una mujer virtuosa. Y esta virtud se evidencia en dos aspectos importantes. Número uno, vos vincula a Ruth con lo que ya ha hecho. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. En otras palabras, está diciendo: tú has mostrado gracia a Noemí. Y número dos, tú has elegido a una persona mayor. ¿Cómo lo dice? Bueno, tú, en vez de buscar a un joven rico o pobre, me elegiste a mí. Y esto nos muestra, hermanos y hermanas, que Ruth no se está moviendo por intereses egoístas, sino por necesidades reales. Ruth, al parecer, era un buen partido. Pudo haber conseguido quizás a otro hombre más joven, rico. Sin embargo, elige a Boaz. Esto no significa que ya no siente la atracción por él, sino que dentro de la historia de redención, el elegir al Redentor no es algo que es guiado por mis sentimientos, sino por identificar el Redentor correcto. Hay quienes piensan que hay muchas formas de vivir de manera digna. De hecho, hay personas que dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y sugieren que una vida ejemplar puede cumplir con los estándares de Dios, pero no es así, porque Ruth era ejemplar y aún así necesitó de un Redentor.
no es suficiente. El mundo nos vende que si cumples con las reglas, que si no haces nada malo, puedes ser bueno. Pues no. Solamente en Cristo, solamente en Él hay redención. Lo que hagamos no es suficiente. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente el Redentor puede cubrirnos. Y partiendo de esa realidad, pueden haber propuestas, pero solamente Cristo puede redimirnos. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos y hermanas, solamente Jesús. Solo Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, no importa lo virtuoso que sea, no importa lo bien que haya hecho, nadie puede venir a Dios sino a través del Redentor Jesucristo. Sin embargo, hay una advertencia. Escucha la propuesta, responde a la propuesta, pero hace la siguiente advertencia. Verso 12. Ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. La honorabilidad de vos es incuestionable. Y esto nos enseña que en el camino hacia la redención no existen atajos ni triquiñuelas. Vos pudo haber ignorado al Redentor y haberse casado con Ruth, pero hacerlo traía consecuencias negativas. Dios, hermanos y hermanas, no va a utilizar actos pecaminosos para cumplir su propósito. Él no te pedirá que abandones a tu esposo o a tu esposa porque tienes algo mejor más adelante. Si eres hijo o hija, Dios no te va a pedir que te vayas de tu casa enemistado o a escondidas porque necesitas libertad. Dios no te va a pedir que superpongas o sobrevalúes tu trabajo para ganar más y mantener tu familia. Dios no te va a pedir, pon horas extra porque tú necesitas comer. Nunca lo va a hacer. Dios siempre hará todo por el camino correcto. Sin embargo, cuando vemos el camino correcto, es un camino que puede ser doloroso. Y es lo que nadie quiere tomar. Por eso se llama camino angosto. Porque es más fácil robar, es más fácil dejar, es más fácil engañar. Pero cuando vamos al Redentor, el Redentor nos dice: haz las cosas correctas. ¿Por qué? Porque las cosas correctas, de la manera correcta, producen descanso. Verso 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Noten que vos garantiza a Ruth, ya sea por él o por el otro, ella será redimida. Es decir, ella está segura. Porque ya sea que el pariente cercano o el mismo vos, Ruth sería redimida. Hermano y hermana, tu redención en Cristo viene con garantías del fabricante. Las garantías es que tú estás seguro con Cristo en Dios. Hermano y hermana, tu redención no es al azar. Tú puedes descansar en que si Él te salvó, hermano y hermana, no hay nada que pueda sacarte de ahí. Tú eres salvo, no por ti, por la perfección de Jesucristo. Es posible que te lleguen dudas a la mente. El pecado nos hace que dudemos de la obra redentora de Cristo. Si eso te ha pasado, bienvenido al club, porque todo nos pasa. No eres el único o la única. En nuestro pensamiento podemos pensar que Dios no nos ama. Y ojo con esto. Esto no quiere decir que toda conversión es genuina. Sin embargo, lo que suele identificar si es genuino o no tu salvación es si cuando viene el pensamiento tú empiezas a imaginarte qué debes hacer
para ser salvo. Si en tu razonamiento empiezas a pensar, bueno, yo voy ahora a hablar bonito, voy a hacer esto y aquello, entonces tu salvación probablemente no sea real. Pero si cuando vienen los pensamientos, derramas tu alma delante del Señor y confías no solamente en lo que tú puedes hacer, que no es absolutamente nada, sino en Cristo Jesús, tu salvación está asegurada. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta que te hago es, ¿estás en las manos de Jesús? ¿Eres una oveja de Jesús? Hermano, la salvación no depende de ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios, la salvación no depende de mí. No depende de que yo haga o deje de hacer. No depende de que yo tenga o deje de tener. Depende de Cristo. Y es por eso que tenemos que predicarnos a nosotros mismos el Evangelio todos los días. Paul D. Tripp dice lo siguiente: nadie es más influyente en tu vida que tú mismo, porque nadie te habla más que tú. En ese sentido, el descanso viene con la recordación de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Hermano y hermana, tienes que reevangelizarte una y otra y otra y otra y otra vez. Memoriza los textos de la palabra para que te aferres a tu fe, que sepas que no es por tus obras, es por tu descanso en la obra. No es por lo que tú hagas, es por lo que tú no vas a hacer nunca, que hizo Cristo por ti. Hermano y hermana, descansa en Cristo. Esa seguridad viene con la certeza que le da voz a Ruth. Versos 14 y 15. Y después que durmió, yo no sé cómo durmieron, porque yo con esa emoción no puedo dormir, pero durmieron. Durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quédate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo a ella, él le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue con la ciudad. Ruth logra descansar y Boaz sella el compromiso dándole la evidencia con la cebada que le regaló. Y esto da pie entonces a la anticipación de la redención. Versos 16 y 17. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Lo más seguro, cuando llega Noemí, asumo que tampoco durmió. Estaba la pobre Miriam esperando así, mire. y llega lo más seguro Ruth. Y abre la puerta. Yo pienso que Noemí estaba viendo la ventana así como que: ¿dónde que está la muchacha? ¿Qué me le hicieron a la muchacha? Y cuando llega, digo yo, ella le abrió la puerta a Ruth. Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hay, hija mía? Ella le contó todo lo que aquel varón había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Al regresar Noemí, imagínese el estado. Y noten lo que dice Noemí, verso 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí le recuerda a Ruth una dura realidad, y es que Boaz puede que no la redima. El pariente más cercano primero tenía que rechazar la oferta de Boaz. Y por lo que vemos en el capítulo 4, que vamos a ver la próxima vez, el pariente parece que estaba bien posicionado porque estaba dispuesto a comprar la tierra. Es decir, Ruth tendría un buen futuro con el otro pariente, al parecer, en términos económicos. Pero la actitud de Noemí revela su preferencia hacia Boaz. Y aunque el texto no revela el carácter del otro pariente,
es probable que Noemí lo conociera si era familia cercana de Elimelech. Y si lo vemos en el contexto de los jueces, que es el periodo histórico, donde cada uno hacía lo que parecía, no es absurdo pensar que este pariente también hacía lo mismo. Así que lo más seguro, Noemí contrasta el pariente cercano y a vos dice, no, vamos a esperar a este. Y la historia nos muestra que ellas dan un paso de fe. Y es descansar en el Redentor. Descansar en que el Redentor va a hacer todo lo que tenga que hacer. Que no va a descansar hasta resolver el problema. La pregunta que te hago, ¿confías en Dios y en sus promesas? Él nos asegura la salvación si creemos en su Hijo. La pregunta que te hago, ¿crees en esa salvación? ¿Estás esperando en Él? Hermanos y hermanas, en momentos de dudas, cuando sentimos que no merecemos la salvación, recordemos que nuestro Redentor no descansará hasta concluir el asunto. Dios no se detendrá hasta completar nuestra redención final. ¿Cuándo lo va a cumplir? Cuando Él regrese otra vez. Hermanos y hermanas, aunque hayan pasado siglos, la promesa sigue firme. Cristo volverá por nosotros. ¿Estás anticipando ese día? ¿Estás mirando el nuevo cielo y la nueva tierra? ¿Estás descansando en la obra de Cristo? Hermano y hermana, tu Redentor hoy no está descansando hasta cumplir ese día. El día en el que Él vendrá y completará la redención. Permítame concluir. A través de estos versos vemos que el camino a la redención exige obediencia, sumisión y humildad al presentarnos a nuestro Redentor. Y esto se evidencia en nuestro arrepentimiento y fe. Sabemos que Él está dispuesto y disponible para redimirnos. Y aunque el tiempo pase, aunque pasen los años, sabemos que Él está trabajando sin descanso para la redención final. Por esto, hermano y hermana, confía en tu Redentor. Y espera con gozo la anticipación de que Él cumpla su promesa. La promesa de que un día Él vendrá por ti. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, vengamos a Dios en arrepentimiento y fe. Necesitamos su Redentor todos los días. Su asistencia es indispensable porque somos pecadores y fallamos. Número 2, confiemos en la obra de Cristo. Hermano y hermana, Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Su sacrificio fue perfecto y no hacía falta más nada. Por su sangre, usted y yo somos hijos de Dios. Y tercero, esperemos la redención final. Aunque ha pasado mucho tiempo, aunque hemos experimentado situaciones difíciles, su redención está más cerca. Y la boda del capítulo 4 vendrá para nosotros en las bodas del Cordero. Ese capítulo 4 está esperándonos en el futuro. Puede ser mañana, puede ser después, pero hay un capítulo 4 que tiene que completarse. Y eso será cuando venga el Redentor. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, al igual que Ruth, puedes tener virtudes que otros admiren, que otros vean como que eres una buena persona. Sin embargo, sigues siendo viuda, sigues estando en frío y necesitas la cobertura de su sangre. Por lo tanto, puedes venir a Cristo hoy, entregar tu vida para que Él
te salve y tengas un esposo para el capítulo 4. Y si ya estás en la fe, Cristo es tu redentor. Y lo necesitas a Él todos los días. Pero más que todo, Él está disponible para ti todos los días. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. Nos dé la capacidad de recordar que nuestro Redentor aún no ha terminado la redención. Hay una redención pendiente. La redención de nuestro cuerpo cuando Él venga por nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias porque tú nos has redimido del pecado. Y aunque todavía estamos en un mundo de pecado, hay una promesa de que tú regresarás por nosotros. De que tú vendrás y nos rescatarás de este mundo para darnos vida eterna con Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.